Estamos continuando con nuestra serie Espíritu, Alma y Cuerpo y quiero compartir esto hoy por la mañana, pero antes de ir al tema de hoy, porque lo que quiero hablar el día de hoy es sobre la fuerza del pecado en la vida de una persona y cómo el pecado puede tomar mucha preponderancia en la vida de una persona cuando carece de conocimiento. Pero antes de entrar al tema y al versículo que quiero usar para leer en esta hora, quiero contarte la historia de un ave. Y quiero usar esa historia de esta ave, pero no es una historia simplemente, es algo real. Y la tienen allí, es una imagen. Y esta ave se llama cuco. Y es la ave que se utiliza en los relojes que dice cucú, cucú, porque en el inglés se pronuncia cucú, pero en el español se escribe cuco. Y quiero usar la imagen de esta ave. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven al ave? ¿Les gusta o no? Y sobre todo cuando lo has mirado en el reloj y es un despertador. Pero lo que te voy a hablar en relación acerca de lo real que es esta ave, después de esto ya no creo que te guste. Y si tienes un relojito que te dice cucú, cucú, algo vas a hacer volviendo a casa. Esta ave conocida como cucú es una ave que, a diferencia de muchas aves, es una ave que le gusta poner sus huevos en un nido ajeno. Cucú es una ave que va a buscar un nido de otra ave para poner sus huevos, porque no quiere mantener su huevo, no quiere cuidar su huevo, no quiere abrigar el huevo, y sabe que en ese huevo vendrá una nueva ave. Y esta ave es tan astuta que mira a otras aves que han hecho su nido y va y pone su huevo en ese nido mientras la otra ave sale de su nido. Porque saben ustedes que las aves preparan sus nidos y ponen sus huevecillos cuando viene la época de apareamiento y van a reproducirse, ¿cierto? Lo peligroso de esta ave, cucú, es que la otra ave no se da cuenta. No se da cuenta que hay un huevo que no es de ella. Aunque el huevo de esta ave cucú es más grande. Pero la otra ave no se da cuenta porque ha dejado sus huevos y hay un huevo y solamente lo mira y lo abriga, y llega el momento en que van a salir los polluelos y nace un ave que no le pertenece, que no es de su especie. Pero cucú ha cumplido su objetivo, ha dejado el huevo allí, se ha olvidado de este huevo y ya emigró a otro lugar. ¿Y qué es lo que sucede en el nido de la otra ave? Porque llega el momento donde los huevecillos empiezan a romperse y a salir los nuevos pichones o las nuevas aves recién nacidas. Y esta ave que dejó su huevecillo, que se llama cucú, nace un nuevo polluelo. Y cuando la dueña del nido sale a buscar alimento para sus polluelos, ese polluelo cucú va a matar a los otros polluelos. O los va a arrojar del nido o los va a devorar. Y la otra ave sale sin saber nada de lo que está sucediendo. Y cuando vuelve va a encontrar un polluelo menos. Y cuando sale y vuelve va a encontrar otro menos, hasta que el polluelo de este cucú va a quedar solo. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Luego usted puede ir a buscarlo. Esta es una historia que estoy narrándote porque esto es real. El ave existe. La manera como se mueve existe. Pastor, ¿de qué me está hablando? Y la otra ave, sin saber, está alimentando a una ave que está destruyendo su propio nido, sus propios polluelos, que está destruyendo todo su sueño. ¿Y de qué te quiero hablar? Es que hay veces hay cosas en tu vida y en mi vida porque hay un cuco. Hay un cuco que es el enemigo que siembra cosas en tu corazón.
que siembra cizaña en nuestra vida muchas veces. Y que hay cosas en nuestra vida que la estamos alimentando. Y creo que hay veces sabiendo que son cosas que van a destruir y comer muchas cosas que Dios tiene para ti. Visión, sueños, promesas que están tragando, devorando. A la diferencia de la otra ave, no la sabe, pero nosotros sí lo sabemos. Pero la tenemos allí. Y tengo que hablarte de cuál va a ser la solución. Porque el ave que se ve afectada por causa de un polluelo cucú solo tiene dos opciones. Una de ellas es destruir el nido para que esa ave muera y empezar de nuevo otro nido y empezar de nuevo todo. No hay otra forma, no hay otra manera. Es empezar de nuevo. Porque si la otra ave sigue teniendo su sueño de tener sus propios polluelos, de poder llevar adelante su propio objetivo, no hay otro camino que buscar empezar un nido y prepararse otra vez para la siguiente estación. Sin saber, esa ave alimentó a una ave que estaba devorando sus propios polluelos, sus propios anhelos, sus propios sueños. Se volvió terrorífica la historia, ¿no? ¿Alguien quiere un cucú? Romanos 6, del 2 al 3. Luego voy a explicar y redondearte un poquito más en relación a la historia, pero vamos a nuestro tema, Romanos 6, del 2 al 3. Dice de esta forma, y es en relación, dice, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando hablamos de espíritu, alma y cuerpo, he usado el ejemplo de esta ave para que usted y yo entendamos algo. Nuestra condición con el pecado es que hemos muerto al pecado. Y quiero que entendamos algo, porque cuando no entendemos bíblicamente la fuerza, la influencia que el pecado tiene sobre tu vida, es más fácil que el enemigo nos detenga. ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo que ofende a Dios, ¿ok? Resuélvelo así, puntual. Porque hay personas que a veces dicen, ay, no sé si lo que estoy haciendo es pecado o no es pecado. Y están que buscan en su Biblia si, a ver, yo peco de esta forma. No, creo que no es pecado. Pecado es todo lo que ofende a Dios. ¿Resuelto? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sencillo y real. Pecado es todo lo que ofende a Dios. Y te necesito entender el significado de lo que es el pecado, pero también necesito entender que necesito buscar el conocimiento correcto para que el pecado no tenga influencia, no esté sometiéndome, porque yo ya no vivo para el pecado. Porque si no, la falta de conocimiento hace que el pecado tenga mucha fuerza, mucha injerencia en mi vida. Desde el momento que recibo a Cristo, el centro de mi vida ya no es mi yo, sino es mi espíritu. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estamos sin Cristo, nuestro yo es el centro de nuestra vida. Pero ahora que estoy en Cristo, el centro de mi vida es mi espíritu. ¿Y quién debe reinar ahí? El Espíritu de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, cuando miramos y leemos este pasaje que acabamos de mirar en Romanos 6, dice la Biblia que nuestra condición con el pecado es que hemos muerto al pecado. Pastor, entonces si he muerto al pecado, ¿por qué todavía peco? ¿Te ha pasado esto? Y es aquí donde quiero que estés atento. ¿Por qué razón? Porque existe una gran diferencia que cuando estamos lejos de Dios, trabajamos para pecar. Pero ahora que tengo a Cristo, ya no trabajo para pecar, trabajo para santificarme. Pero en ese proceso de trabajar para santificarme, aún me voy a equivocar. Pero hay una gran diferencia, porque antes yo trabajaba para pecar. ¿Cuántos de ustedes lejos de Dios trabajaban para pecar? ¿Ah? ¿Solo el pastor? ¿Qué quiere decir eso que trabajar para pecar, pastor? Lo que pasa es que lejos de Dios te preparabas para pecar, invertías para pecar, hasta te vestías para pecar. ¿Se ha dado cuenta? Porque lejos de Dios nos esforzamos para pecar, porque nuestra naturaleza pecaminosa toma el control. Pero ahora que el centro de mi vida ya no es mi yo, el centro de mi vida es mi espíritu, relacionado con el Espíritu de Dios, en ese proceso aún voy a equivocarme, voy a fallar. Pero hay una gran diferencia. ¿Por qué?
Porque nadie se convierte de un día para otro y empieza a hacer las cosas diferentes. No, no, no. Nos va a tocar romper malos hábitos. Nos va a tocar detectar qué cosas son como esa ave del cucú que están devorando aquellas cosas que Dios está poniendo en nuestro corazón. La historia que le he contado de esta ave del cucú es muy parecida al buen sembrador que salió a sembrar la buena semilla, pero dice que por la noche alguien vino y sembró la cizaña. Muy parecido, ¿no? Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque quiero que entiendas que el pecado va a tener más trascendencia en tu vida. Ya tú sabes que pecado es todo lo que ofende a Dios, pero necesitas entender que todavía en este proceso de santificación pecaremos. ¿Y cuál es la diferencia? Que ya no trabajo para el pecado, pero en este proceso de santificación ya no estoy pecando deliberadamente, ya no estoy pecando con la intención de correr hacia el pecado, de vivir hacia el pecado, sino que es un proceso. Y la verdad es que ya no soy un hijo del pecado, ya no sirvo a Satanás, soy un hijo de Dios, pero voy a cometer errores todavía. Y esa es la gran diferencia. La diferencia en que todavía peco, pero ya no es mi enfoque trabajar para el pecado. Mi enfoque es trabajar para santificación. ¿Te ha pasado muchas veces? ¿Y cuántos de nosotros cuando fuimos a la escuela hemos aprendido cosas de a poco? Tú no llegaste a la escuela y ya todo lo sabías. No, tuviste que aprender cosas y fue un proceso. Y nos equivocábamos en el proceso. Nos equivocamos en el proceso y muchos de nosotros fuimos llevados de una forma muy, muy difícil. Y tengo que decirle, hace un instante hablaba con el expositor que vino en el segundo servicio y me decía: Humberto, qué bueno hablar un poco sobre gracia y cómo la generación de ahora no solamente es una generación llena de gracia, sino que para ellos la gracia es normal. Para usted y para mí, los que hemos crecido en la vida cristiana de años, o sea, nos enseñaron más a la fuerza, nos enseñaron más, como se dice, al látigo. No era, y nos enseñaron bajo el perfeccionismo, de que si ibas al colegio tenías que sacarte 20 en todo. Y a ti te daba miedo, estabas traumado, no querías ir al colegio, no querías enseñar tus notas, ocultabas tus exámenes. ¿Cuántos eran de los que escondían sus exámenes? Y tu mamá te decía: ¿Y cómo te fue en el examen? Porque me dijeron, tu profesora, que tienes examen. Ah, sí. ¿Y ya te dieron tus notas? No, todavía no. La Miss dice que la otra semana. Y tu examen estaba bien escondido debajo de tu colchón. Porque creciste con el miedo del perfeccionismo. ¿Sabes por qué? Porque fuimos dañados y afectados y nos hicieron pensar que no debíamos equivocarnos nunca en el proceso de aprender. ¿Por qué te estoy hablando de este mensaje? Porque Satanás es muy malo y yo sé que tú has tomado la decisión de empezar a buscar trabajar para santificación, para purificarte. Y el enemigo está celoso y el enemigo está muy asustado a la vez y también molesto de que tú estés buscando trabajar para santificación. ¿Y qué es lo que él quiere? Él quiere que tú tengas malos conceptos en tu vida y que pienses que si tú fallas, Dios ya no te ama, que si yo fallo, entonces ya no puedo acercarme a Dios. Satanás es muy astuto y como los cristianos de hoy en día muchas veces no estudiamos la Biblia, entonces vivimos bajo culpa y bajo perfeccionismo y bajo nuestra propia justicia y pensamos que solo Dios me recibe cuando hago las cosas bien. ¿Cuántos de ustedes, después que han decidido orar y hasta ahora, sales de tu casa y te bronqueas con todo el mundo? ¿Te ha pasado esto o no? Ay, oré para que el Señor me cambie y acabo de discutir con el vecino de la tienda y bajando ese perro del otro vecino me quiso atacar y toda una bronca. ¿Te ha pasado esto o no? Que el chofer, que el taxi, que el Uber, que llegó, que me miró mal, que hizo, que te pasó de todo mal. Pero hace un instante estabas orando porque el Señor te ayude a ser un mejor hombre, una mejor mujer. ¿Se ha dado cuenta? Y como hemos crecido sometidos al perfeccionismo, y encima de eso nuestro conocimiento de la palabra es tan sencillo o falto de fundamento, entonces el enemigo nos hace pensar que si ahora peco, entonces Dios está molesto conmigo. Es que si ahora peco, entonces Dios ahora no me quiere ver. Regresa el otro domingo a ver si esta semana haces algo bien. ¿Le ha pasado eso? Hay personas que a veces tú le dices: aló, ¿y qué tal? ¿Vienes al servicio? No sé, dice. ¿Pero por qué? Es que el invierno me pone así. Y no es que le puso así, sino que el día de ayer falló, pecó, no sé qué cosa hizo y no se lo quiere decir a nadie.
pero vas a ir porque yo ya estoy listo, mira, yo te paso a recoger, ve, mira que, ay, no sé, no. ¿Por qué? Porque el pecado todavía toma influencia en su vida por falta de conocimiento. Y a veces preferimos quedarnos con el cuco y darle de comer al cuco, porque a veces vas a tener que tomar la decisión. Y yo te daría un mejor consejo, porque si tú ya detectaste que hay un cuco que se está devorando todas las promesas de Dios en tu vida, no intentes salvar el nido. Es mejor desarmar el nido y empezar otra vez. Dios es un Dios de nuevos comienzos. No necesitas, ay, lo que pasa que sí, no. Pero luego voy a seguir hablando más sobre esta ave cucu, porque todavía vamos a pecar, vamos a sufrir el proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que lejos de Dios trabajaba para el pecado y disfrutaba el pecado. Pero ahora estoy en Cristo. Estoy buscando que mi espíritu esté conectado todo el tiempo con el Espíritu de Dios. Ya no trabajo para pecar, ahora trabajo para santificarme, para purificarme, pero sé que voy a fallar. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando fallo allí no disfruto el pecado, sino digo, Dios, fallé. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se ha dado cuenta? Dios no quiere que después que usted falle viva con culpa. Hay gente que falla y dice, ay, ya no. Creo que ya no iré a la iglesia. Es más, no quiero ni tocar la Biblia porque siento que me puedo quemar. ¿Ha visto que la gente viene? Sí. Es más, y la gente antes ponían sus alabanzas y todo en su celular y en su televisor. No, ahora ve y pum, avanza. Y dice, no soy digno de escuchar alabanzas. Porque el enemigo, la falta de conocimiento y el perfeccionismo en que creció, porque hemos sido afectados de una forma muy complicada en relación al perfeccionismo. Y hoy en día la gente piensa que todo debe hacerlo bien. Por favor, dile que está a tu lado. No todo tienes que hacerlo bien. Ay, sí, de verdad. Por favor, quiero que seas libre, porque mucha gente creció prisionero de esto. ¿Cuántos de ustedes, tu mamá y tu papá te dijo, yo quiero que te saques 20 en todo? Te condenó. Porque crecimos con esa valla alta del perfeccionismo. Y eso nos ha afectado tanto, que hoy en día en nuestra vida cristiana pensamos que no debemos pecar en nada. Que si, me senté mal, ya no voy a la iglesia. ¿Se ha dado cuenta? Y el enemigo utiliza todo esto, pero déjame decirte, Dios te ama y Dios sabe que si tú estás esforzándote y trabajando para tu santificación y estás esforzándote en la gracia que has recibido de parte de Dios, ¿cuál es una de las marcas tan lindas ahí? Que ya no disfrutas el pecado. Que sí es verdad, te equivocas, pero no disfrutas el pecado. Sí, te das cuenta, incluso dices, ¿qué hice? Hice mal. Porque a veces ofendes a alguien. ¿Cuántos esposos hay aquí que te das cuenta que de pronto despliegas toda tu furia contra tu pareja? Y es que tiene la culpa, pero de pronto te vas y dices, ¿qué hice? Hice mal. Ya no disfrutas, ya no dices, me vengué. Qué sabrosa es la venganza. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia, que cuando trabajo para pecar y cuando trabajo para santificar mi vida. Mire lo que dice primera de Juan 3:3. La Biblia, y este es un pasaje que estamos hablando en esta serie, y yo quiero que usted aprenda. Mire lo que dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. Diga conmigo, me purifico. Porque cuando ya tengo a Cristo, mi enfoque de vida no es trabajar para pecar, es trabajar para purificarme. ¿Qué significa purificar? Limpiarme, santificarme, detectar los cucus que hay en mi vida, quitarlos. Cucu. Te vas a acordar de este mensaje hasta que venga Cristo. Y cuando vayas a una sala y vas con el cucu, uy, Satanás, no quiero que digas esto. Lo que intento es hacerte saber que ahora que estoy en Cristo, mi vida está enfocada en trabajar, porque dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, diga conmigo, se purifica. Voy a empezar a esforzarme, y purificarme va a demandar sacrificio, trabajo, esfuerzo. No está hablando de un sacrificio para tratar de agradar a Dios, sino dedicación. Diga conmigo, dedicación. ¿Cuántas cosas le pones dedicación en tu vida? Y purificación demanda esfuerzo, demanda sacrificio. A veces hablo con personas que me dicen, pastor, yo quiero crecer en mi relación con Dios, mi vida espiritual. Te va a demandar trabajo.
Y vas a entender que te vas a equivocar, pero no puedes detenerte. El enemigo no te puede engañar, la falta de conocimiento no te puede traicionar. Recuerda que Satanás le es más simple engañarnos cuando tú y yo desconocemos de la palabra. Por eso que nos engaña. Por eso que tú fallas y dices, no sé si debo ir a la iglesia. No, estoy pecando seguido. Mira, he pecado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y hoy día tengo ganas de ir a la iglesia. Creo que estoy mal. Creo que estoy confundido. No, no estás confundido. Tu espíritu está clamando. Nuestro espíritu tiene hambre y sed de Dios. No es que Dios habilite el pecado. Lo que Dios está diciéndote, hijo, te amo igual. Hijo, purifícate. Hijo, esfuérzate en la gracia. Cuando usted mira la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, le dice, tú pues esfuérzate en la gracia que has recibido de Dios. Entonces va a demandar un sacrificio. Va a demandar que, ok, tengo que empezar a purificarme. ¿Cuántos de nosotros, ya les dije, antiguamente en nuestra pasada manera de vivir, trabajábamos para el pecado? Estábamos ilusionados con el pecado, disfrutábamos el pecado. ¿Le ha pasado esto o no? Yo me siento mal cuando les cuento de esto porque siento que he sido más pecador que ustedes. Siento que soy el único que he disfrutado el pecado. Pero no te sientas mal, pero tengo que decirte la verdad, porque nuestra vida lejos de Dios, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que estoy en Cristo, la Biblia dice, Efesios el capítulo 4, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Ese vestirse demanda trabajo. Hoy estamos en una temporada de invierno donde no te da ganas de sacarte ni la ropa porque la que te vas a poner está fría. ¿Cuánto les pasa esto? Hay gente tan friolenta que dice, ay, no me quiero ni cambiar. ¿Hay alguien así en este extremo o no? Solo yo. Mi esposa, tengo muy buenos recuerdos en relación cuando mis hijos eran pequeños. Usted sabe que mi esposa siempre me decía, Humberto, hoy tenemos que bañar a nuestro hijo. Y a propósito que ya se casó, ya es hombre y todo, pero tengo tantos recuerdos acerca de mis hijos. Y una de las cosas que era para prepararnos para bañar, y mi esposa, ella en su mente decía que había que bañar todos los días al niño, porque el baño era parte de la salud y el crecimiento de mi hijo. Entonces, mi esposa, como había tanto frío, ella planchaba hasta la toalla que iba a envolver a mi hijo. Porque me dice, está tan frío, sale del agua tibia y no lo va a enfermar. Y mira, necesitamos que esté tibio. Y yo decía, sí. Yo ni quería hacer esto porque me causaba demasiado trabajo. Entonces ella planchaba su ropa, planchaba la toalla y cuando estaba listo ya de pronto lo envolvía. Qué cuidado. Qué hermoso, ¿no? Es que trabajar para purificación va a demandarte trabajo. Ella estaba tratando de cuidar a su bebé. Ella estaba tratando de cuidar a su hijo. A veces hay personas que piensan que su santificación va a llegar. Oh, ya, pastor, ore por mí, por favor, póngame la mano y ya, eso es automático. No. Jesús dijo claramente en la Biblia, dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. O sea, si ustedes aman mi palabra y guardan mi palabra, dijo Jesús, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Pero para que eso suceda tienes que leer la Biblia. Diga que está a tu lado, ay, no lo sabía. Tienes que leer la Biblia porque no hay limpieza, porque la palabra de Dios nos limpia, entonces tienes que leerla. Cuidado porque tú no vayas a pensar que esta palabra me limpia, entonces ¿qué hago? Como el chamán me paso la Biblia por todo el cuerpo. No, esta palabra me limpia y tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que escudriñarla, tengo que guardarla, tengo que repetirla. ¿Han mirado Deuteronomios? Esta palabra le vas a enseñar a tus hijos, se la vas a repetir cuando estés en casa, cuando se acuesta, cuando se levanta, cuando van por el camino, porque la palabra de Dios nos purifica. El pecado no va a tener autoridad sobre tu vida. El pecado no va a poder ejercer ese poder de dominio sobre tu vida. Ya te dije, si tú tienes el conocimiento correcto y si empiezas a mirar desde la óptica de Dios. ¿Me voy a equivocar? Sí, te vas a equivocar. ¿Vas a fallar? Sí, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ya no trabajo para pecar, trabajo para purificarme. Eso es lo hermoso. Cada creyente nacido de nuevo tiene un deseo innato ya de vivir para santidad. Por eso que viene la conciencia. ¿Te ha pasado que a veces estás haciendo cosas y sabes que has hecho algo mal y dices, ay Señor, perdóname Padre? ¿Te ha pasado o no? Pero no le voy a decir nada a mi esposo. Pero tu conciencia te dice, pero has hecho mal, pero debes decírselo. ¿Por qué? Porque el Espíritu te hace ver, es el alarma. Porque ahora, por eso dice la Escritura, y tengo que decírselo de buena forma, la Biblia dice que es mejor no haberlo conocido. Pero no es para un asunto de susto, sino porque ahora conoces la verdad. Y cuando estás a punto de, tú dices, ay, no voy a hacer esto. No voy a pecar.
No voy a pecar, porque ya no trabajo para pecar, trabajo para santificarme. O sea, empiezas a ser honesto con mucha gente. ¿Cuántos de ustedes trabajan con dinero? Buscan cobrar lo que es correcto. Buscas hacer las cosas de forma correcta. ¿Sabes por qué? Porque ahora trabajas para santificarte. ¿Te das cuenta? Buscas hacer y desarrollar tu trabajo de manera excelente, porque ahora trabajas para purificarte, ya no para el pecado. Mucha gente hoy en día en el mundo profesional y la sociedad se ha corrompido, como hablaba el expositor en el día de hoy. Estaba hablando que el mundo está en un proceso de destrucción, y es verdad, es real. No lo queremos ver porque no nos da la gana, porque estamos amando el mundo, pero lo real es que el mundo está en un proceso de destrucción. Pero la iglesia debe trabajar para purificación, para restauración, para evangelizar, para hacer cosas. Es lo que Dios quiere. Y hay algo muy innato en la vida de una persona que ha centrado su vida en el espíritu, no en su alma, no en su cuerpo, sino en el espíritu. Ha empezado a esforzarse a vivir por santidad. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Necesitamos entender que vamos a fallar, que estamos limitados en nuestra propia justicia. En el Antiguo Testamento Dios estableció la ley, y la ley no fue dada para ayudarte a vencer el pecado, sino que la ley fue dada para mostrarnos que el pecado ya nos había vencido. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la gente en el Antiguo Testamento, Dios dio la ley no para ayudarnos a vencer el pecado, porque la gente pecaba y llevaba su ofrenda para remisión de pecado. Entonces la ley no fue dada para vencer el pecado, la ley fue dada para redimir, para traer limpieza, pero también fue dada para mostrarme que el pecado me había vencido. Por eso vino Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es el único que nos ayuda no solamente a quitar el pecado, a limpiar, sino a vencer el pecado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Se ha dado cuenta? Nos da autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, sobre cualquier tentación. Qué maravilloso es esto. ¿Está entendiendo el mensaje? Espero que esto te ayude. Recuerda, porque si usted y yo, a veces ya les dije, y les prometo que tengo una serie sobre el perfeccionismo, para que entiendan cómo el perfeccionismo nos ha dañado, nos ha arruinado en todos los ámbitos. Nos ha arruinado por completo. ¿Por qué? Y usted dirá, pastor, perfeccionismo no es excelencia. No, eso es otra cosa. Perfeccionismo es un carácter donde ha invalidado a la gente. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes eran niños y de pronto te sacabas 20 en historia? Y ibas feliz donde tu papi me saqué 20 y en historia, y tu papá te decía, ya, avísame cuando te sacas 20 en matemáticas. Te invalidaba. ¿Por qué? Porque te estaba diciendo, ¿sabes qué? El perfeccionismo hace cosas difíciles. Tú vas a agradarme cuando empieces a sacar buena nota en las cosas difíciles. Eso es la vida. La vida está basada en lo difícil. Es que el perfeccionismo te lleva a desacreditar cosas que pueden ser sencillas pero profundas en tu vida. ¿Cuántos de ustedes de repente estudiaron, acabaron los estudios y tú no querías ir a la universidad? De repente tú dijiste, yo creo que yo voy a ser un negociante de comida, o voy a preparar pasteles, sueño con preparar tortas gigantescas. Y la gente te miró y dijo, qué pena. Yo sueño con construir edificios. Y no es que esté mal ni uno ni el otro, pero tengo que decirte la verdad, no fuiste creado para saberlo todo. Y las cosas que Dios te ha creado, y hoy lo vimos y el expositor estaba hablando, que cada uno Dios nos ha dado una función en el cuerpo de Cristo y aún en tu vida. Pues si el otro hace casas, qué bueno. Si el otro arregla carros, qué bueno. Pero no fuimos creados para que todos lo sepamos. Pero ¿qué nos dijo el perfeccionismo? Yo crecí con un padre perfeccionista y mi papá decía que el hombre tenía que saber hacer de todo. ¿A cuántos le dijeron esto? El hombre tiene que saber hacer de todo, decía. Y todos los hombres por eso hoy en día han caído en ese perfeccionismo, y muchas mujeres también. Ahora, si realmente hemos nacido de nuevo, necesitamos entrar al deseo de vivir para Dios. Vivir para Dios. Dios no es perfeccionista. Dios nos llama a buscar santidad, y en ese proceso nos vamos a equivocar. ¿Cuántas veces se equivocó Abraham? Mírelo.
Ejemplos bíblicos, ¿eh? Abraham, te voy a bendecir. Abraham, te voy a multiplicar. Abraham, voy a hacer famoso tu nombre. Abraham, de ti van a venir multitud de generaciones. ¿Qué tales promesas, no? ¿Y qué hace Abraham? Sale y lo primero que hace es decirle a su esposa que mienta. Sarai, por favor, es un arreglo entre tú y yo. Pero Abraham, ¿tú crees que Dios esté de acuerdo? No, un ratito, no metas a Dios. Eso es tú y yo. Esto parece una conversación de matrimonio del peruano, ¿no? Porque a veces los hombres, pero mira, tú escuchaste el mensaje de día, el pastor que está hablando. No, tranquilo. Aquí en mi casa el pastor soy yo. Si realmente has nacido de nuevo, tienes que tener el deseo de vivir para Dios. Y mire cómo Abraham, a pesar de que Dios le había hablado cosas lindas, iba a equivocarse. Y se equivocó. Ahora logre mirar a otros personajes en la Biblia y va a encontrar que todos ellos se equivocaron. Se equivocaron. La gran diferencia, y un ejemplo allí, David. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a David? Y la Biblia dice que David tenía el corazón como el del Señor. ¿Y cómo es esto? Yo no entiendo. Hay cosas en la Biblia que no entiendo, pastor. Porque ¿cómo es que ese hombre dice que tenía el corazón de Dios? Y ese temita con la esposa de Urías, el temita del terrado, pastor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tiene su expediente X, David, pastor. ¿Cuántos se han puesto a pensar eso? ¿Y quién te dijo que en el proceso de santificación no ibas a fallar? ¿Quién te dijo? Pastor, es que yo pensé así. Tú solo te condenaste, tú solo viviste por tu justicia. Y Satanás ha sido astuto. Por eso que nos ha detenido, por eso que nos ha paralizado, por eso que una de las cosas que tuve que recibir un consejo y recibirlo cambió mi vida. Usted sabe que la primera vez que yo decidí comprar cosas para la iglesia, un día estaba dando un paso tan grande, era hace muchos años atrás. Estábamos trayendo un proyector desde el extranjero y pasé un tiempo con un americano que era empresario y él me dijo: quiero ayudarte en cosas que vas a afrontar de aquí en adelante porque sé que eres un hombre que Dios está produciendo cosas grandes en tu vida y amas la excelencia. Entonces él me dijo: ¿estás trayendo un proyector? Sí, quiero que sepas que ese proyector Dios te puede ayudar y lo vas a querer traer y va a llegar y todo, pero quiero que sepas, quiero que estés seguro de tener a alguien que se haga cargo de ese equipo, que lo sepa cuidar, que lo sepa manejar, pero también quiero que sepas que esa persona que va a estar a cargo de cuidar y manejarlo lo puede malograr. Yo dije: no, ¿cómo que lo va a malograr? Y me dijo: sí. Yo dije: no. Y me dijo: sí. Le volví a decir que no. Y me dijo que sí. Al pasar los años, lo he comprobado. Hemos traído tantas cosas para el servicio de Dios. Y he tenido que aprender a decir: Señor, recordar ese tema. Porque le he orado a Dios: Señor, danos este aparato. Señor, danos cámaras. Señor, danos. Y después he dicho: Señor, y si lo malogran, dame un corazón como el tuyo, Señor. Para entender que en el proceso de aprender muchas cosas puede el enemigo tratar de usar para detener a las personas. Obviamente con esto no estoy diciendo que tienes licencia para malograr lo que se te ha confiado. Lo que intento decirte que cuando pecamos de manera deliberada y cuando pecamos y no tenemos el entendimiento correcto, le damos el acceso a Satanás en tu vida y él va a empezar a querer manipularte y controlarte. Por eso que hay personas que incluso cuando tienen ciertas diferencias, el enemigo ataca su mente, trae conceptos equivocados, encima que tiene ideas de perfeccionismo y piensa que ya no debe ir a la iglesia, que la reunión en la congregación es solo para gente perfecta, y no es así. Esto no es así. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 6:16. Dice puntualmente: ¿no saben ustedes que cuando presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea al pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Qué interesante es este pasaje. ¿Por qué razón? Porque usted y yo tenemos que entender que no vivo para pecar, que ya no trabajo para pecar, trabajo para santificación. Y este pasaje en Romanos nos hace ver que cuando yo me someto a algo, ya sea para pecado o para obediencia, va a traer una consecuencia. Si me someto al pecado, la consecuencia será la muerte. Pero si me someto a la obediencia, mire lo que dice el último párrafo: para justicia. Diga conmigo: justicia.
Esa es la gran diferencia de trabajar para el pecado. Trabajar para el pecado me convierte en un esclavo del pecado. Pero trabajar para santificación me convierte en una persona obediente que está buscando la justicia de Dios en su vida. Así que te vas a equivocar. Dile que está a tu lado, te vas a equivocar. Y ya no te voy a condenar. Una de las cosas que yo aprendí cuando yo recién me casé, yo tomé la decisión yo dije, yo no voy a condenar a mi esposa por lo que ella cocine, como le salga. Porque ella me confesó y me dijo, Humberto, yo no sé cocinar. Entonces, ok, le dije, no hay problema. Yo sé algo y te voy a enseñar en el camino. Entonces, pero ella un día dijo, quiero cocinar. Y ella siempre, y es como al inicio, no sé, hasta ahora me pregunta muchas veces, ¿y qué tal? ¿Cómo me salió? Y yo nunca presenté queja por las cosas que ella, porque al inicio, sí, quizás se faltaba un poco de sal, sí, muchas cosas que podían faltar, pero nunca levanté un señalamiento. Y sabe, a lo largo de los años, y ahora ella para mí cocina riquísimo. Yo disfruto la comida de ella. Porque nunca la condené, porque si yo lo hubiese condenado, entonces ella, ¿qué hubiese dicho? Entonces ya, consíguete tu empleada. Me hubiese salido más caro. La hubiese invalidado. Pero ¿no te ha pasado que muchas veces, como crecimos con todo esto del perfeccionismo, hemos llevado a personas a ser esclavos de condenación en vez de buscar ser gente que pueda ser obediente para justicia? Ya no invalidemos a nadie. Dios no te invalida. No es que hoy día pecas y dice ya, se acabó la gracia contigo. Estás invalidado. Te veo en el infierno. Dios no hace esto. Dios no invalida a nadie. Y usted dirá, pastor, ¿de verdad? De verdad. Diga que está a tu lado. Dios no invalida a nadie. ¿Y hasta cuándo será esto, pastor? Estamos en el tiempo de la gracia. Jesús vino para darnos gracia. Y habrá un momento, sí, que Él vendrá como juez justo. Pero eso no indica que también no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado, porque el que trabaja para pecado cosechará consecuencias de su pecado. Pero el que trabaja para santificación cosechará justicia. Está aquí conmigo. El diablo todo el tiempo va a querer traer muerte a tu vida. El diablo todo el tiempo va a querer traer distintas formas, como por ejemplo enfermedad, dolencias, pobreza, depresión y otras cosas que son detestables, desagradables. ¿Por qué le tienes que dar la oportunidad al enemigo de venir en contra tuya? El pecado le da autoridad al enemigo. Cuando yo peco, le doy más autoridad al enemigo. Soy una persona que ha crecido en la iglesia pentecostal y me encanta todo lo que la iglesia pentecostal me ha enseñado. Y a veces una de las cosas que la gente quería saber es cómo vencer al enemigo y hagamos guerra espiritual. Y creo que hay lucha contra cosas espirituales, pero a veces los pentecostales somos tan fire que estamos tratando de ponerle una granada, un detonador allí a Satanás. Pero tengo que decirte la verdad, Satanás es más fuerte cuando tú y yo somos más débiles. Satanás gana mayor injerencia en nuestra vida cuando nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque le estamos entregando autoridad a Él. Como cristiano no tienes que entregarle licencia al enemigo ni darle autoridad al enemigo. Pero además de todo eso, quiero que entiendas, vas a cometer errores. ¿Y cuál es tu dicha? Que en este proceso de santificación ya no trabajas para el pecado, trabajas para santificación. No tienes que vivir pensando, santamente, yo quiero que Dios me acepte. No, usted no tiene que vivir en esto. Nuestras acciones, nuestras actitudes, no es lo que yo tengo que tratar de buscar para agradar a Dios, como lo hago con otras personas. ¿Usted ha visto con las personas cómo hacemos tus relaciones? ¿Ha visto la gente? Las personas desde ya dice, a ver, vamos a visitar a fulano de tal. Ya sí, me ha dicho que le gusta el pollo. Entonces, esas son conversaciones así, sí, ok, entonces llevaremos un pollo. Y diga, uy, qué rico, trajiste mi favorito. Entonces vivimos pensando que de esa forma yo voy a agradar a Dios. Pero no es así. Eso nos convierte en personas que vivimos bajo nuestra propia justicia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pastor, ¿qué pasa si peco? Usted y yo tenemos que usar una licencia, un derecho que se nos ha dado. ¿Y cuál es ese derecho? Hebreos 4:16.
Mire lo que dice la Escritura. Por tanto, acerquémonos. Diga conmigo, con confianza. Diga conmigo, con confianza, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Pastor, acabo de pecar, ¿qué hago? Usa tu derecho de acercarte con confianza al trono de gracia. Pastor, aunque haya pecado, aunque hayas pecado, porque estamos en lo que dice la Escritura, usa tu derecho. Satanás es astuto porque como ya nos puso la trampa y nos hace pensar, uy, he pecado, entonces ya no soy digno de avanzar, ya no soy digno, no. Y ya te empieza a paralizar. Pero él sabe, Satanás sabe que tú tienes un derecho. El derecho de usar tu autoridad para acercarte al trono. Y dice que no tienes que acercarte con miedo. ¿Alguna vez has venido a una reunión como esta con miedo? Por favor, honestamente, ¿has venido a esta reunión con esta con miedo? Sobre todo que dices, ¿hace cuánto que no vengo a la iglesia? ¿Qué estarán diciendo? Voy a ir. Me voy a sentar en la última fila. Y antes que termine el servicio, me voy a salir. ¿Se da cuenta? ¿Esa persona se está acercando con confianza? De repente tú eras de los que antes venía temprano, pero ahora a propósito vienes tarde. Sí, mejor, porque no va a decir que nos encuentran abajo y nos preguntan que por qué no vienen. No quiero. Usa tu derecho de acercarte con confianza. Diga conmigo, con confianza. Es que el perfeccionismo nos dañó. Te tengo que decir la verdad, el perfeccionismo ha dañado muchas esferas de nuestra vida. Desde que éramos niños, cuando rompías algo, te escondías. Y no voy a condenar a nuestros padres. Yo crecí con mi padre, era perfeccionista, y no lo voy a condenar, ya te dije, porque él recibió lo mismo. Entonces lo que él recibió, él me dio. Pero ¿qué hacíamos cuando rompíamos algo, cuando fallábamos? ¿Tú te acercabas con confianza? Tú te escondías. Tú tenías miedo. Tú huías. Tú no querías que te vean. Tú escondías tu error. Tú no querías que nadie se enterara. Pero déjame decirte algo. Dios no te ve así. Él dice, ¿fallaste? Usa tu derecho de acercarte con confianza. Diga, con confianza. Porque ya no trabajo para pecar, trabajo para santificar, para purificarme. Entonces me acerco con confianza al trono de la gracia de Dios. ¿Y qué va a pasar ahí? Diga al que está a tu lado. ¿Y qué va a pasar allí? Voy a recibir, ¿qué voy a recibir? Gracia. Diga conmigo, gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo no merecido. O sea que encima que he pecado, el Señor me dice, acércate con confianza. Ay, Señor, no, tengo miedo, Señor. No, cuando hacíamos algo, ¿cómo era? No, papá, no me pegue, no me pegue. Y te pegaba igualito. ¿Se acuerdan o no? Sí, de verdad, ¿se acuerdan o no? Sí, ya me enteré. Y rompiste. No, papá, no me pegue. Y suácate que te da. Y el perfeccionismo nos dañó. Y también la problemática de vida. No lo voy a negar. Un día mi hijo me dijo, papi, rompí un vaso. A veces veo en las películas americanas, papi, que cuando los hijos hacen algo malo, los papis van y dicen, ay, mi amor, ¿estás bien? Sí, ya, ok, no es importante. Ese vaso no es importante. Si tú estás bien, es importante. Me dijo, papá, ¿eso es real? Es real, hijo. Yo quiero así, papá. Que cuando yo falle, tu centro esté sobre mí y no sobre lo que pude romper o dañar. Y es que ese es Dios. Cuando tú fallas, el centro de Dios está sobre ti.
Sí, habrán consecuencias, pero Él sigue viendo por ti. Y no son que Dios dice, ya, te suelto las consecuencias. No, Él te cuida a ti. Te dice, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Acércate, ven. Usa tu derecho de acercarte con confianza al trono de mi gracia. ¿Y sabes qué? Vas a recibir misericordia. Diga conmigo, misericordia. Porque a través, no solamente me acerco, recibo gracia, sino que también voy a recibir misericordia. Qué maravilloso que es Dios. Que no nos da lo que nos merecemos, sino lo que necesitamos. Por favor, no te presentes delante de Dios cuando crees que has hecho todo bien. Necesitas acercarte a Dios usando tu derecho de confianza de entrar y decir, tengo ese derecho porque Jesús vino para eso. Las cortinas del velo fueron rotas para que Él diga, tienen acceso directo al trono de mi gracia. Consumado es. Él te está esperando para darte gracia y misericordia. Amén. No trabajamos para el pecado. Trabajamos para santificación, para purificación. ¿Y me voy a equivocar? Sí. Pero usa tu derecho. Terminando con la historia que comenzamos. Si ya detectaste un cucú en tu vida, pastor, ¿qué hago? He estado alimentando algo que no solamente sé que está mal, sino que ha estado destruyendo otras cosas en mi vida. Te voy a decir la verdad, no alimentes cosas que están destruyendo cosas que Dios ha puesto primero en ti. Hay que tener mucho cuidado. Este mensaje es muy profundo. Ahora no tengo tiempo para detallarlo. Pero he visto gente salir del camino de Dios porque aunque sabía que tenía un cucú en su nido, no destruyó. Dejó que ese cucú tragara lo que Dios le había dado. Yo me he sentado con gente con un llamado maravilloso en su vida. Me he sentado con gente con dones y talentos absolutamente asombrosos, mucho mayores a los que yo he podido tener y experimentar. ¿Y qué es de ellos ahora? Es que dejaron que el cucú tragara sus sueños, esos sueños que Dios había puesto en ellos. Dejaron y lo estuvieron alimentando. Y dejaron, y su pasión por Dios murió. Sus anhelos de servir a Dios murieron. Su deseo de seguir avanzando en las cosas de Dios murieron. Sabiendo, detectando que ya había algo que estaba tragando lo que Dios había dado. Si este es tu caso y has perdido pasión en muchas cosas, detecta ese cucú que está tragando y di, no, yo voy a destruir esto y voy a empezar algo nuevo. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y quiero de regreso mis propios sueños, mis propios huevecillos, por así decirlo. Quiero lo propio y no voy a alimentar nada que no sea lo que es mío, sino lo que Dios me ha dado. Usa tu derecho de entrar al trono de su gracia. ¿Quieren orar? ¿Está listo para orar? Decir, Dios, estoy delante de ti.